Investigadores, volvemos a hacerlo en este caso con investigadores de Santa Fe, de Rosario, porque están siendo protagonistas de un importante hallazgo, un importante avance contra el Parkinson. Le damos la bienvenida a Claudio Fernández, uno de los investigadores. Claudio, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por el contacto, por el llamado y bueno, aquí estamos para responder las inquietudes que ustedes nos planteen. Es así, Claudio, bienvenido. Bueno, lo decía Marina, ¿no? La verdad que nos interesó muchísimo el tema porque hablar del mal de Parkinson con todas las dudas y la incertidumbre y lo que genera esa enfermedad que aqueja a tantos argentinos y el hallazgo que ustedes han detectado, que es tan importante. Por eso queríamos reflejarlo y compartirlo con la gente. Contanos de qué se trata. Mira, básicamente lo que sucede en esta patología que está asociada a la vejez, aunque de a poquito nos estamos dando cuenta que hay factores epidemiológicos, ambientales y genéticos también involucrados, y que eso merece también un estudio. Una proteína, una molécula que produce la neurona en este caso dopaminérgica, que es la que está relacionada con la parte motriz, no con la parte cognitiva, conductual, sino con la motricidad. Esa proteína, esa molécula es clave para que desempeñe un rol vital la neurona. Asociado a la vejez, esa proteína comienza a formar depósitos en el interior de la célula, de la neurona, de la célula cerebral, y eso causa la muerte de la neurona. Es decir, que es importante evitar que la proteína forme esos depósitos. Y cuando la sintomatología clínica comienza a ser evidente y la persona recurre al médico, tiene en principio entre el 70 y el 80% de las neuronas dopaminérgicas dañadas y o muertas, con lo cual el tratamiento hoy en día es paliativo, es digamos sintomatológico y no hay cura. Lo que nosotros hacemos y lo que cualquier grupo en el mundo hace para estudiar cómo evitar la formación de esos depósitos y cómo son los depósitos, porque necesitamos saber la forma de esos depósitos para poder desarrollar una terapia basada en fármacos que impida que se formen esos depósitos. Es reproducir artificialmente esos depósitos en el laboratorio. Eso es lo que tradicionalmente se hace. Lo que hicimos nosotros en este trabajo que publicamos en una prestigiosa revista internacional que es Nature Communication, es con colegas australianos, coreanos y alemanes desarrollar un proyecto transdisciplinario en el cual lo que hicimos fue trabajar con tejido cerebral, con cerebro de pacientes post-mortem que tenían, por supuesto, estos agregados post-mortem con Parkinson, que tenían este tipo de depósitos que aparecen no solamente en Parkinson, sino también en otro tipo de patologías, como la atrofia múltiple sistémica, por ejemplo. Contando con esos cerebros de pacientes australianos, lo que hicimos fue amplificarlos, es decir, hacerle un tratamiento, homogeneizar ese tejido cerebral y amplificar esos depósitos de manera de poder llevarlos a una escala que nos permita a nosotros estudiarlo por una técnica que es la técnica más potente para estudiar la estructura o la forma de estos depósitos, que es la resonancia magnética nuclear. Ajá. Contando con esos depósitos, ahora para ser estudiados, obtuvimos algo muy importante, que es un hallazgo clave. ¿Y clave por qué? Porque primero logramos ver que la estructura de esos depósitos, la forma de esos depósitos de la proteína en los cerebros de los pacientes afectados no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros producimos artificialmente en el laboratorio, nosotros y cualquier grupo internacional. Es decir, hay una diferencia importante entre el depósito que se forma en el cerebro del paciente con la patología y el depósito que generamos artificialmente en el laboratorio. Esto es la primera vez que lo demostramos y habla de la importancia de comenzar a trabajar
en biomedicina o medicina translacional que involucre científicos, biólogos, bioquímicos, biofísicos, médicos y tejidos de pacientes humanos post-mortem. Lo otro que vimos, la otra conclusión importante, es que si bien estos depósitos aparecen en distintas patologías, es decir, depósitos de la misma proteína en distintas patologías cerebrales, en el caso de la atrofia múltiple sistémica, en los distintos pacientes, cerebros de pacientes post-mortem analizados, vimos una gran similitud entre los depósitos. Es decir, independientemente del paciente del cual provenían los depósitos, eran muy parecidos. Esto no pasa en Parkinson, observamos una gran variabilidad. Tal es así que el tipo de depósito que se forma de esta proteína varía en varios pacientes. Y esto es muy importante porque explicaría los distintos tipos o subtipos de Parkinson que tienen los pacientes con Parkinson. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque si vos tenés a una escala a nivel atómico, como nosotros determinamos, la estructura, la conocés, la estructura de los agregados en los cerebros de los pacientes, entonces podés por primera vez comenzar a diseñar o pensar en un abordaje terapéutico basado en fármacos que bien impidan la formación de esos agregados o bien disuelvan esos agregados. Claro, esa es la consecuencia práctica, o sería la consecuencia práctica de estos hallazgos que ustedes han logrado. Bueno, Claudio, nos llena de orgullo saber que científicos argentinos están participando de esto, que suponemos continúa esta investigación, ¿no? Por supuesto, continúa la investigación porque, digamos, hay que aumentar el N, hay que aumentar el número de casos para que esto tenga mayor contundencia y relevancia estadística. Así que hay que seguir trabajando en este tipo de cosas porque ahora viene, una vez que uno trabaja con mayor cantidad de pacientes, una vez que uno tiene una base estadística, entonces puede comenzar a diseñar y desarrollar fármacos y comenzar a testearlos primero en modelos animales y luego ya en los pacientes en una fase clínica 1 o fase clínica 2. Déjame decirte que es muy importante también que este es un grupo o un consorcio, llamémoslo como quieras, internacional, donde nosotros cumplimos nuestra parte a través de la resonancia magnética nuclear, otros colegas en Australia proveyendo el material, es decir, el banco de cerebros, otros colegas en Corea amplificando los depósitos proteicos y nosotros con los colegas alemanes haciendo toda la caracterización estructural de esos agregados para llegar a estas conclusiones. Es decir, es importante dejar en claro esto porque este tipo de abordaje requiere de grupos transdisciplinarios y requiere de colaboraciones internacionales. Simplemente, básicamente, no es que el trabajo no pueda hacerse en Argentina. Por supuesto que contamos con recursos humanos y tecnológicos en Argentina para poder hacerlo, pero, por ejemplo, no tenemos una política que nos permita a nosotros contar con un banco de cerebros de pacientes post-mortem. Es decir, ya desde ahí nosotros no podríamos hacer el trabajo en Argentina. No, qué interesante escucharte y qué interesante, como decía Marina, saber que científicos argentinos, en este caso vos representando a un grupo más grande también, están presentes en estos hallazgos y avances para la medicina tan importantes. Claudio, te mandamos un abrazo desde acá. Feliz año para vos y para todo el equipo de trabajo. Bueno, feliz año para ustedes. Muchas gracias por el contacto. Para nosotros es muy importante. Soy yo el agradecido, eso lo quiero remarcar, porque la labor que están haciendo ustedes, haciendo y difundiendo estos conocimientos, que de otra manera la gente no lo conocería, porque nosotros nos manejamos básicamente con revistas internacionales o en congresos. Creo que déjame remarcar mi agradecimiento hacia la labor de ustedes, que nos permite a nosotros llegar de manera masiva a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, a nuestra patria,
para mostrar por qué es importante la ciencia y la tecnología para el desarrollo de un país. Claro que Muchas sí, gracias. claro que sí. Claudio está actualmente en Rosario, ¿no? Sí, estoy en muy bien. Rosario, digamos, yo me volví, me instalé en Buenos Aires, luego ya movilicé a toda mi familia a Rosario. Te tengo que decir que tenemos muchos ofrecimientos para instalarlos en el exterior con el grupo completo. Este año fue un año duro, como los otros años, y bueno, estamos esperando un poco a ver qué pasa con la política de Estado en ciencia y tecnología, Claro. porque es importante para nosotros hacerlo desde el país, porque obviamente uno es un producto genuino de la sociedad, uno estudió en la universidad pública, se graduó en la universidad pública, lo que estamos haciendo es devolver apenas un poquito de todo lo que nuestra sociedad nos dio, permitiéndonos formando en una universidad pública. A mí no me gusta, y se lo remarco mucho a mis colegas, hablar de fuga de cerebros. Me parece que el término fuga es un término muy desafortunado, porque la fuga implica escaparse de, irse de, y uno se estaría escapando del lugar que le permitió a uno llegar a donde llegó. Y hay muchos conciudadanos que, mientras que uno tiene la posibilidad de instalarse en el exterior, y afortunadamente en mi caso elegir a dónde instalarme, hay muchos conciudadanos, hay muchos trabajadores, hay muchos hijos de trabajadores que hoy no tienen comida, que hoy no llegan a fin de mes, y que paradójicamente son los que posibilitaron que nosotros lleguemos a donde llegamos. Entonces, a mí no me gusta utilizar la palabra fuga de cerebros, porque pienso que estos son momentos de quedarse en el país y de apoyar desde donde nosotros tenemos que apoyar, y sobre todo porque hay mucha gente que la está pasando muy mal, y que no tiene la chance que tenemos nosotros de poder elegir a dónde ir. Qué buen mensaje, Claudio. Sí, Claudio, ojalá esta gestión les dé a ustedes las oportunidades, a todos en realidad, ¿no? Y las excusas para quedarse en Argentina y elijan el país donde se formaron para seguir trabajando, porque para la sociedad es muy importante lo que ustedes hacen. Así que ojalá la gestión y el presupuesto, porque hay que decirlo, es el presupuesto. Ojalá los acompañe. Ha sido muy amable. Exacto. Y si no nos acompaña, hacer un esfuerzo para quedarnos, porque, digamos, hay mucha gente, muchos conciudadanos que son los que pagaron nuestros estudios y que no tuvieron acceso a la educación pública y que la están pasando mal. O sea que, más allá de la política, que nosotros tenemos que insistir en que haya una política de Estado en ciencia y tecnología y cambie, nosotros tenemos una obligación ética con nuestro pueblo de quedarnos. Y eso lo quiero decir porque me parece, como lo recalco, muy desafortunado el hecho de plantear la fuga de cerebros, de que nuestros estudiantes universitarios terminen la universidad después de 6 años de capacitarse gratuitamente y vayan a hacer un doctorado en el exterior sin siquiera haber devuelto antes algo a esta gente que la está pasando muy mal, e irse a capacitar al exterior. Creo que además de que haya una política de Estado, mientras que esa política de Estado aparezca por una cuestión ética y de solidaridad, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para quedarnos en nuestra patria. Sí, hay que saber eso, ¿no? Que mucha gente que la gente que se forma en la educación pública lo consigue gracias al financiamiento que le da el que paga los impuestos, de que a lo mejor que paga los impuestos y que a lo mejor nunca pudo ir a la universidad. Claro, no tiene acceso, la pagan todos, pero pocos van. Y hoy no tiene comida. Bueno, Claudio. Ha sido muy amable. Un gusto, un abrazo, Claudio. Buen año. El gusto es mío. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, qué interesante escucharlo. Bueno, un lindo cierre de año. Sí, claro. Muchas historias. Bueno, tenemos que hacer la pausa, la última ya. Se viene el último café en un ratito. Sí, vamos a hacer un balance del año con especialistas en nuestra mesa. Ya volvemos.